4 invitados de excepción para esta tertulia en la que trataremos diversos temas relacionados con la llegada de Donald Trump al poder. Contamos con Íñigo Pérez de Rasti, incansable activista político y colaborador de distintas tertulias de radio. ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, muchas gracias. José Ramón Ferrandis, técnico comercial y economista del Estado, licenciado en Ciencias Políticas y autor de varios libros. También se le puede leer en su blog joseramónferrandis.com. ¿Qué tal? Así es, pues encantado de estar entre vosotros. Muchas gracias por invitarme. Benito Cabo, abogado especializado en Derecho Privado, ha formado parte también de distintos partidos políticos desde finales del año 80. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado también de estar aquí. Y por último, pero no menos importante, José Luis Antonalla, que es licenciado en Derecho, poeta y escritor, y pueden leerse sus opiniones en distintas redes sociales, concretamente en el canal de Telegram Disidencia y Resistencia. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos ya con la tertulia. Consta de dos grandes bloques, uno más centrado en lo ideológico, en lo que son los dogmas del globalismo, y otro más focalizado en política exterior. Bueno, nada más tomar posesión del cargo, Donald Trump anunció que iba a eliminar toda referencia a lo que es la ideología de género en la administración, en los colegios, etc. Íñigo, ¿tú crees que esto va a ser realmente así? ¿Crees que se va a atajar el problema de raíz? Bueno, el problema, atajarse de raíz, el problema tiene mucho mayor alcance y nosotros como españoles lo que nos tiene que preocupar es que se ataje en nuestro país. El que lo vaya a atajar él, yo sinceramente tengo dudas del compromiso verdadero de Donald Trump con la lucha contra el dogma del homosexualismo, todo este tipo de cosas de la ideología de género. Para empezar, él ha escogido como secretario del Tesoro a un individuo que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que es homosexual, lo cual en principio no tiene nada que ver, pero es que además está casado, es decir, ya es alguien, de alguna manera es una forma de respaldar el matrimonio homosexual. Y tiene hijos, no sé si son hijos, evidentemente... Comprados. Comprados. Lo llaman gestación subrogada. Bueno, este señor hay que decir que viene del mundo de los fondos de alto riesgo, y trabajaba con George Soros y estaban asociados en la época en que George Soros hizo el ataque contra la libra esterlina. Sí, es decir, que en su dimensión personal no es una persona que se caracterice precisamente por estar contra la ideología de género, y en la cuestión de sus responsabilidades específicas pues viene del mundo de la especulación financiera. Es decir, ya digamos son dos puntos negativos a su favor. Y luego como digamos, cuestión más general respecto a la actitud de Donald Trump con determinadas ideas, yo creo que él se ha sabido hacer una buena imagen de outsider, es decir, de enfrentado con lo que llaman allí el Deep State, pero si tú escarbas un poco más profundamente en su vida, te das cuenta que él ha tenido relaciones con gente que está muy imbricada con el Deep State, gente que ha tenido mucha relación con la CIA. Sin ir más lejos, por ejemplo, su Attorney General, lo que sería ministro de Justicia, en su primer mandato fue William Barr. William Barr fue el que le hizo el favor al sistema de dejar que mataran a Jeffrey Epstein en un centro de detención que dependía de su ministerio. A ver, el problema, lo de Jeffrey Epstein es muy turbio, pero la cuestión importante que nadie va a tocar es que eso era una red de chantaje sexual es decir, evidentemente los medios eran repugnantes y totalmente, pero lo que nadie va a decir es quién se beneficiaba de toda esa red de chantajes. Ha habido una persona relativamente célebre, un alto funcionario del Departamento de Estado, Steven Pieczenik, que dijo que la red de Epstein era un operativo del Mossad. Y es creíble porque la mujer con la que estaba, no sé qué tipo de relación, pero su padre, que es Maxwell, claramente ese hombre se sabe que era un hombre que trabajaba para el Mossad. Entonces, que eso vaya a saltar, yo creo que no. Él ha prometido publicar la lista, yo creo que no la va a publicar. Otro de los que están metidos en esa lista o apareció alguna vez, es un antiguo primer ministro o presidente del gobierno de Israel, Ehud Barak, que es una cosa, la verdad, es un poco rara. Este hombre es
es un experto en inteligencia militar, fue jefe del Sayeret Mayal, que es como el SAS de Israel, como fueron los que hicieron la operación de Entebbe. Entonces a mí no me pega que este hombre estuviera allí, digamos, como un degenerado que fuera a satisfacer sus bajas pasiones. Yo creo que estaba controlando, pero bueno, eso es más que una hipótesis. Lo que vengo a decir es que la imagen de que Donald Trump ha sabido fabricarse de antisistema no es verdad. No voy a poner más ejemplos porque no, pero yo creo que su compromiso con todo este tipo de causas es más un ardid para atraer al electorado que podemos catalogar de conservador, pero bueno, evidentemente me puedo equivocar. Digamos, de aquí en adelante sus acciones hablarán por él, ya veremos lo que hace. Bueno, yo estoy un poco con la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Y entonces, entre las órdenes ejecutivas que ha emitido en los primeros días, muchas de las cuales las había anunciado, una de ellas claramente suspende por completo la financiación de este tipo de movimientos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que afectan no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo, con lo cual indirectamente supondrá una reducción, una disminución de la capacidad operativa de los organismos que aquí se dedican a estas cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el hecho vamos a ver, Donald Trump está en su segundo mandato, no hay tercero, no tiene que atraer nada. Es claramente un outsider, es un hombre que viene del mundo de los negocios, no hay más que ver cómo negocia. Es decir, mucha gente toma al pie de la letra alguna de las manifestaciones que no son sino líneas de negociación que Donald Trump emite nada más llegar. Coloca un terreno de juego muy favorable para sus intereses y eso es lo que ha venido haciendo toda la vida y lo que va a hacer ahora, a mi juicio. Lo que sí ha hecho ha sido suspender la financiación y eso es absolutamente fundamental. Y las órdenes del Ejecutivo las da él, con lo cual el que esté en el gobierno obedecerá o se marchará. Y de hecho se marchará, como se marcharon tantos en su anterior ejecutoria. De manera que, como bien dice mi compañero, cuando a los hechos nos vamos a remitir, es decir, son manifestaciones iniciales, lleva desde el día 21 como posesión el día 20 y estamos muy cerca todavía. Pero las órdenes ejecutivas en muchísimos ámbitos son un hecho. Si hemos hablado de ese ámbito woke, pues el ámbito woke le han cortado la cabeza de un tajo. Bueno, pues yo coincido con ellos en cuanto que el tiempo dirá, ¿no? Habrá que ver al final todas esas manifestaciones en qué quedan. Pero sí que es cierto y coincido con el señor Fernández, es que las órdenes ejecutivas que ha dado son muy importantes en el tema woke. No solo woke, yo ya lo extiendo al globalismo, ¿no? Pero en el tema migratorio, en el tema climático, el mantra climático, cómo rompe con el Acuerdo de París, quiere perforar, quiere petróleo, y el propio Musk le da igual que no haya coches eléctricos. Esta es otra historia. Entonces, él ha dado unas órdenes muy concisas. Por ejemplo, ha expulsado del ejército a los trans, sí, porque estima que no representan los valores del ejército, no porque diga que tal igual, sino por eso. Ha prohibido que los trans compitan con las mujeres en deportes. En cuanto al aborto, ha suprimido cualquier subvención a clínicas abortistas. Operaciones trans prohibidas a menores de 19 años. En fin, veremos qué pasa, porque hay un Estado federal, luego cada Estado pondrá trabas, habrá tribunales, hará muchas cosas. Pero él, desde luego, para mí, empieza con buen pie, y se ha metido en un tema que comentaba antes de empezar con mis compañeros, que es la investigación de los niños desaparecidos por miles, sobre todo inmigrantes. Que eso es un melón que es muy gordo, ese melón, porque eso es estado profundo, pero profundo. Hay una película, El sonido de la libertad, o algo así se llama, Sound of Freedom, que habla de esto, y es la primera vez que veo que un presidente americano se mete en una cosa como esa, que hay, lo que hay así debajo tiene que ser ratas, pero ratas poderosas. O sea que yo le voy a dar el beneficio de la duda a Trump y espero que cumpla lo que está ordenando de manera ejecutiva. Bueno, yo coincido con ellos en que hasta que no pase un tiempo no sabremos si lo que está diciendo toda la operación de marketing va en serio o no.
Lo que creo es que un poco nos estamos perdiendo en la superficie en este tema del trumpismo y no llegamos, vamos a ver, a la perspectiva que como españoles deberíamos tener de este asunto. Y es que hay en general en la derecha española, creo que incluso también en parte de la izquierda, como una sensación de que el que gana en como que ha ganado aquí. O sea, aquí hemos visto bueno, cosas que yo creo que nos han sacado los colores a todos, en un sentido de vergüenza ajena, de una serie de personas que se ponían la bandera yanqui, se ponían a bailotear y tal, o sea, algo bastante lamentable. Pero eso, que puede ser lo más caricaturesco, lo más payasesco, refleja, por desgracia, una mentalidad del pueblo español de que ha asumido con una alegría y con una despreocupación su condición de siervos de la potencia gringa. Es decir, aquí, por desgracia, desde el año 45, Europa se convirtió en un protectorado del anglosionismo, que fue el que ganó la guerra. Eso no sería ni bueno ni malo, es un hecho histórico y ya está. El problema está en que esto está asumido de una forma, o sea, lo que es la cultura yanqui está tan asumida por la sociedad española que es que da igual. Es decir, aquí es que en nuestros colegios celebramos Halloween, dentro de poco si dicen que celebremos los de Acción de Gracias lo harán y los maestros dirán, o sea, tenemos como muy asumido nuestro papel de lacayos del imperialismo yanqui. Entonces, claro, ahora llega Trump y estamos debatiendo como si eso fuera, decimos, a ver, no hay que perder la perspectiva, es decir, Estados Unidos, cuando habla de aliados, se refiere a sus estados vasallos, a sus siervos, y es lo que somos para ellos. Y en el caso de España, para ponernos un poquito en perspectiva, la relación con Marruecos, o sea, ellos consideran preferible como socio a Marruecos que a España. Es decir, si alguna vez tuviéramos algún conflicto con nuestro principal enemigo potencial, que evidentemente es Marruecos, los gringos se pondrían del lado de los moros. Eso tenemos que tenerlo claro, como ya ocurrió con el tema del Sáhara. Es decir, que hay que partir de esa base. O sea, el tema de que esté combatiendo, como bien se ha dicho aquí, toda esta ideología woke, que no deja de ser un disparate y una serie de generaciones que han ido poniendo, que como bien dice Benito, no solamente es el tema woke, o sea, hay varias ideas fuerza que tiene el globalismo, una de ellas es este wokeismo, homosexualismo y tal, otro es el alarmismo climático, otro es lo que llaman feminismo radical, que realmente es un dogma de odio al varón. Es decir, todo esto lo han puesto ya como un dogma, que el que no lo seguía pues era satanizado y demás. Pero lo que yo pienso es que eso es como un plan que ya veían que no funcionaba porque ha creado un hartazgo en la gente. O sea, el tema de combatir la ideología woke no se le ha ocurrido a Trump. Trump ha aprovechado una ola social que hay de hartazgo, de estas sobredosis que tenemos de disparates, woke, feministas y demás estupideces, y Trump, antes que un político, es un empresario. Es mercader, quiero decir, el tío se ha dado cuenta de decir, bueno, si la sociedad va por aquí, si me pongo yo delante de la manifestación, la pancarta, me llevo a este tipo de gente que está harta de este discurso, de este pensamiento aberrante, pues y tal. Y es lo que está vendiendo. Pero eso es un poco el marketing, es la propaganda que ha hecho. No va a llegar mucho más allá, porque el tema del wokeismo es una cosa que ellos ya consideran amortizada. Es decir, han visto que ha sido un experimento social a nivel mundial. Ha visto que no les ha salido porque lo que ha creado es un efecto boomerang, un efecto de hartazgo de la gente, y ahora está en otra cosa. O sea, el plan, para mí, lo que yo veo es que es el plan B del imperialismo yanqui de siempre. Ahora mismo Estados Unidos ve que China le está comiendo la tostada en el tema económico y no saben cómo hacer. Y entonces, bueno, pues hay que cambiar las reglas, hay que jugar otra cosa, porque hasta ahora estamos viendo que nos van comiendo el terreno. Y bueno, puesto que esto del wokismo, del alarmismo climático, de estas estupideces, no ha funcionado, pues ahora vamos a vestirnos, vamos a cambiarnos el sombrero y ahora vamos a ir de conservadores, de los valores tradicionales, de todo esto. Pero como bien ha comentado antes Íñigo, es decir, bueno, hasta cierto punto, porque si el secretario del Tesoro resulta que es un señor que está casado con otro señor que compra niños por vientres de alquiler y tal, pues hombre, mucha diferencia con los travestis estos que tenía Biden y tal, tampoco veo de momento. Quién sabe lo que dé el futuro, pero hasta ahora a mí me produce mucha desconfianza. Yo, sobre todo como español, pues eso, me siento que nunca voy a considerar a Estados Unidos, que nada que venga a Estados Unidos va a ser beneficioso para nosotros, porque no lo ha sido desde 1898, básicamente. Entonces, creo que lo primero que había que hacer era romper esa mentalidad de siervos, ese sometimiento alegre que tenemos no solo en España, sino en el resto de Europa,
a la cultura y los valores yanquis, que son valores anglosionistas, es decir, que son totalmente opuestos a nuestra idiosincrasia como país mediterráneo, como país heredero de Roma y de Grecia. Es decir, es que no creo que nos beneficia en nada. Por eso un debate sobre si Trump hará esto, hará lo otro, lo que hará será algo que evidentemente beneficiará a los americanos, pero no creo que nos beneficie mucho a los europeos. De hecho, Trump, como has dicho, en su primera ronda de contacto ha dejado fuera a España y se ha incluido a Marruecos y otros países europeos. Claro. Esto no sé si se debe más, como dicen algunos medios, a su enemistad con el gobierno de Sánchez, o más bien por cuestiones de alianza. Sabemos que Marruecos es su socio prioritario. Yo creo que efectivamente lo segundo. Efectivamente, Marruecos es una sucursal del ente sionista de Israel, es decir, aunque es un país musulmán, realmente sigue toda. La prueba está, luego pasaremos al bloque, imagino, de geopolítica, sí. Pero creo que es significativo. Tú ya has pasado. Sí, bueno, y luego yo ya me callo. No, a lo que voy es que es como muestra un botón, es decir, el primer mandatario extranjero que ha recibido este tío en la Casa Blanca es un criminal de guerra, es un genocida, un ocupa, como es Netanyahu. Me digo, bueno, ya pone eso, yo creo que es significativo y es un indicador importante de por dónde van los tiros. O sea, yo creo que en política exterior da igual que estén los demócratas, que estén los republicanos, ellos siempre van a ir sirviendo los intereses del sionismo internacional, no solo el sionismo concreto que está en Oriente Próximo, el sionismo internacional financiero, es decir, toda la judería internacional, que es la que maneja a mí ya que luego como marketing digan, es que ahora combatimos a los trans o los no. Yo creo que el problema es más de fondo y como europeos no nos beneficia nada, o sea, ni nos beneficia ni nos deja de beneficiar. Es decir, creo que ahora incluso nos perjudicará por la política que va a hacer arancelaria, sí, va a perjudicar nuestras exportaciones. Es decir, hasta qué punto, si resulta que con nuestro principal enemigo potencial tiene una relación privilegiada, que es Marruecos, si a nuestros productos les va a poner aranceles, dice, bueno, va a suprimir la financiación a todos estos lobbies trans, woke, tal. Bueno, pues es que la financiación a esos lobbies no viene normalmente del dinero público, viene de Open Society, de Soros, que eso sí que mueve miles de millones, que son los que financian a todos estos voceros del globalismo, a las feministas, etc. Entonces, esa financiación va a seguir, porque Soros sigue siendo lo que es. Y luego, bueno, detrás tiene pues, ahora mismo todo lo que son la oligarquía tecnológica, pues, tipo Elon Musk, el otro, el Zuckerberg y tal. Parece que han cambiado de rumbo, pero bueno, han cambiado de rumbo pues, porque al final y a la postre no dejan de ser negocios. Es decir, bueno, si ahora ya lo que se lleva o lo que es esto, pues ahora me voy a poner a la moda y pues para seguir, al final defienden como es natural sus intereses económicos. Entonces, bueno, yo creo que veo todo el tema del Trump pues, con esta distancia y con esta prevención. Luego a lo mejor resulta que el tío es encantador y que con España nos está fenomenal y que tal. Lo dudo mucho porque yo creo que no sabe ni... O sea, España para él no creo que tenga mayor importancia. Europa para ellos es una especie de protectorado y poco más. No creo que haya ese rollo que dicen de Occidente, el oriental occidental. No. O sea, está Estados Unidos con los intereses y los intereses de Europa yo creo que se les traen bastante al baile. Benito, ¿querías comentar algo brevemente? Muy brevemente. Antes que Netanyahu, antes que Trump, el que le recibió primero fue Víctor Orbán. Otro sionista. No, ya. Y todos son sionistas. Sí, pero lo digo porque Víctor Orbán tiene prohibida la entrada en Hungría a Soros. Bueno, es que no me quiero extender porque además escribí un libro sobre eso, una novelita, sobre la diferencia entre el sionismo, que es un movimiento político nacionalista hebreo, nacido de todo el Herz en el último tercio del XIX. Recomiendo el libro del Estado Judío, un libro muy interesante de todo el Herz. El sionismo es eso, es un movimiento político. No, el sionismo es una cosa. Y el poder judío internacional, claro, que me van a denunciar por delito de odio, entonces no quiero tener mucho en eso. Eso es lo de Henry Ford, eso es el lobby judío financiero y de los más media, que efectivamente tuve los fondos de inversión BlackRock, Blackstone, Vanguard, que son fondos que el dinero no es de ellos ya, porque hay tanto dinero en juego que no es de ellos, es de Qatar, es de los fondos de pensiones, en plan de los bomberos de Chicago, tal. Pero los gestores, es cierto, son todos judíos, de los fondos de inversión. Y en los más media, tanto a nivel de cine, actores, Hollywood y periódicos, es lobby judío.
pero fundamentalmente demócrata. Los amigos judíos de Trump son de los casinos, del juego inmobiliario, algo así más mafiosete. No el judío internacional de Henry Ford, sino más mafioso. Una empresa que tiene distintos departamentos. Unos se dedican al juego, otros se dedican a matar palestinos. El secretario de Estado Bassen, que está casado y con 2 niños, ese ha sido fichado por Trump precisamente porque viene de Soros y conoce los intríngulis y las cosas internas de cómo funciona eso. Y por eso lo ha fichado y lo ha dicho. Bueno, lo ha mencionado Benito en la primera ronda. Estados Unidos abandona los acuerdos de París, ya lo hizo en el primer mandato de Donald Trump. Al final esto es algo que nos afecta directamente a todos en forma de políticas de antinatalismo, políticas de restricción de la movilidad, políticas incluso tributarias. En Europa parece que estas grandes potencias se desmarquen de esta manera, seguimos obstinados en machacarnos a nosotros mismos. Si me permitís, en relación con el medio ambiente, vamos a ver, lo que voy a decir de entrada es que soy enormemente optimista sobre lo que pueda hacer Trump para los Estados Unidos, porque evidentemente es el presidente de los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos que analizar, a mi juicio, es cómo va a repercutir en nosotros, pero evidentemente sus acciones están orientadas a mejorar la condición de los norteamericanos. Ya quisiera yo que el presidente del gobierno español orientara sus acciones a mejorar la condición de los españoles. Eso para empezar. Segundo, aquí hay 3 elementos fundamentales. El primero es la lucha contra el inexistente cambio climático antrópico o antropogénico. Segundo, se ha acabado esto de que las fronteras sean porosas. Es que hay que tomarse en serio el propio Estado. Es decir, esto no puede ser un Estado fallido y tú dejar pasar a quien quiera entrar, pero ¿esto qué es? Y la tercera es dejar de gastar como si no hubiera un mañana, que es lo que estaban haciendo los anteriores presidentes, no importa el partido del cual provinieran. Bien, lo del cambio climático está repercutiendo ya fuertemente en todo el mundo. Claro que la vez anterior salió del Acuerdo de París, lo hizo en el 16, pero no pudo desentenderse por completo porque le tomaron el pelo enormemente. Él no sabía hasta qué punto la administración estaba trufada de individuos condicionados por los nombramientos de los demócratas, con lo cual le tuvieron arrastrando los pies. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado y a partir de ahora, un pequeño ejemplo, pero es que es envidiable. Oiga, usted, norteamericano, ¿quiere usted un coche eléctrico? Cómpreselo. ¿Quiere usted lo de gasolina? Cómpreselo. Yo no le voy a decir a usted lo que puede y lo que no puede hacer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta estupidez de que es el CO2 el que calienta la atmósfera y va a provocar un deshielo generalizado que a su vez subirá el nivel del mar y nos vamos a morir todos, que es una estupidez, como está perfectamente demostrado, pues se ha acabado. Señores, nosotros vamos a extraer hidrocarburos y los vamos a vender en todo el mundo y usted verá lo que quiere hacer con ello. Y tercero, Elon Musk está ahí para recortar. Es manos tijeras. Aquí Aznar nombra a un señor que se llamaba José Barea, que hizo exactamente lo mismo y que dejó el presupuesto perfectamente niquelado. Bueno, pues va a hacer lo mismo, pero es que ahora ya estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares, lo cual repercute muy positivamente en las finanzas internacionales. Así que, por resumir, A, va a hacer un magnífico trabajo para los americanos. B, eso va a repercutir positivamente en todos los países del mundo. Y C, en los 3 elementos que he magnificado, he puesto la lupa, que son el climático, el de la energía, el de las políticas energéticas, el de la inmigración y el del gasto, chapo. Diego quiere comentar algo. Vamos a ver, yo no discuto que él está cambiando la tendencia o la política que se seguía en Estados Unidos, principalmente por los demócratas, pero bueno, yo insisto en lo que decía José Luis antes, hay que verlo desde nuestra perspectiva de españoles. Es decir, que él ahora va a empezar a vender petróleo. Bueno, yo lo que le agradecería es que nos dejara comprar petróleo y gas natural a los rusos. Yo le agradecería que no nos hubiera obligado a cerrar un negocio, un comercio que teníamos muy importante con Rusia, que ya no lo vamos a recuperar porque ellos han implementado ese sector en su país. Y en ese aspecto, el poner las directrices de la política internacional y sobre todo señalar quiénes son los malos, el eje del mal, en fin, el enemigo, al que todos los demás estamos obligados a ponernos del lado de los americanos, es lo que nos perjudica. Es decir, la política en materia energética de los americanos, no la de Donald Trump, la de siempre, y él es un eslabón más en la cadena, es un capítulo más en la cadena, es el control absoluto en todo el recorrido, es decir, desde la extracción
hasta al suministro a los clientes. Y lo quieren controlar, que es el santo y seña de la política exterior norteamericana, controlar la economía mundial de todos los países, además sin ningún tipo de rubor. Y empezaron ya en el siglo XIX, es decir, desde que el Comodoro Perry fue a la bahía de Tokio a dar cañonazos para que, por las buenas o por las malas, le abrieran puertos para los balleneros americanos. Esa ha sido siempre que las medidas que vaya a tomar en materia energética, por ejemplo, beneficien a la economía norteamericana. Yo no lo discuto, pero vuelvo a insistir, yo lo veo desde nuestra perspectiva de españoles. Entonces, el que nos vaya a beneficiar es esta, porque además nos va a obligar a tomar medidas del tipo como lo que ha anunciado con los gazatíes a los que quieren expulsar. Es decir, no solo hace la bellaquería, sino encima se permite la chulería de decir, además tú y tú sois los que lo vais a tener que... Es que él nos va a venir también a decir dónde tenemos que comprar nuestros recursos energéticos, a quién se los tenemos que encontrar. Sí, abriremos el bloqueo político con esa noticia de hoy. Benito, ¿quieres decir algo? Bueno, yo por incidir un poco más en las políticas de Trump que está llevando a cabo, hay una que es muy importante también, que le costó la vida a Kennedy, que es que está enfrentándose a la FED, a la Reserva Federal, que allí no es un banco central público, eso es una corporación de financieros privados y está enfrentándose a ellos por el tema de los tipos de interés. Entonces, será un outsider, sí, pero han querido matar 2 veces en la campaña electoral. Entonces, a ver, y es más, la primera vez que lo vi en directo, me sorprendió porque vi a un hombre con valor. O sea, cuando el tiro le pasó por la oreja, el tipo se levantó el puño y buscaba los zapatos para ponerle los zapatos. Eso es orgullo decir, yo de aquí no salgo sin zapatos, joder. Y dijo pelear, y fight. O sea, y dije, coño, un tío que lo tiene todo, que fíjate, que lo tiene con el millonario, pero ahí demostró valor y coraje. Entonces, claro, luego estamos en la parte geopolítica de decir, ¿y eso a España qué? A España probablemente más. Será muy bueno para los norteamericanos. A España, pues, Marruecos es su preferencial, España, estos quiénes son. El que ha dicho, el que dice a los palestinos de Gaza les echamos y les repartimos, no ha sido Trump, ha sido el ministro de Ejército israelí, que así muy cachondo, dice, no, encima que se echan, que vaya a Noruega, a Irlanda, a España y creo que a Portugal, que fueron los países que reconocieron un poco o apoyaron un poco a los palestinos en aquella guerra, ¿no? O en esa guerra. Pero vamos, yo estoy contento de que Trump haya abierto esa vía y espero que por lo menos en los movimientos nacionalistas europeos, ya sé que a mucha gente no le gustan, pero bueno, a mí sí me gustan los movimientos, que tomen buen ejemplo y que apliquen esas políticas que ahora empiezan ahí arriba, que las apliquen en Europa cuando lleguen al poder, que algunos ya están en el poder. Hablo de Meloni, hablo de Wilders, que están en el poder, hablo de Orbán, y los que esperan llegar pronto, Marine Le Pen, esperemos que llegue, que lo apliquen. Pero ¿a qué políticas te refieres? Porque, a ver, es que las políticas de Trump de nacionalistas no tienen nada. A ver, para ese, bueno, bajo su concepción y bajo la concepción que tienen allí de lo que son los Estados Unidos y el concepto de nación que tiene. A mí cuando un tipo me dice que su nación es la libertad, le digo, tú estás pensando en una cosa muy diferente a la que yo pienso cuando yo pienso en mi nación. Mi nación es una comunidad popular que lleva siglos viviendo unida, es decir, mi nación está constituida por un colectivo humano que viene de generación en generación, es decir, mis compatriotas son aquellos cuyos padres, abuelos y tal son de aquí igual que yo, o sea, no se basa en un concepto abstracto. Ellos lo basan en... Es muy más joven su nación, claro, su nación es muy joven. Bueno, es una nación, bajo mi punto de vista no es una nación. A mí las naciones que nacen bajo los parámetros de la revolución de 1789 en adelante, eso no es una nación. Una nación para mí es un sujeto histórico. No es una nación, no es algo que nace de un contrato social. Un contrato social nace un negocio. Por eso tienen los americanos su idea de nación tan vinculada... Para mí la nación, fíjate, no nace de la Revolución Francesa. El concepto de nación
nace la Revolución Francesa, y para mí Robespierre, con perdón, es un protofascista. Ya sí, ya lo sé. Y para mí, con perdón también, y el fascismo es hijo de la modernidad. Sí, pero entonces, es una modernidad totalmente opuesta a los valores con perdón, de la ¿vale? Revolución Francesa. Pero, bueno, a ver, no es lo mismo los girondinos, que puede ser el sector ese más liberal, entre comillas, que los jacobinos o los Arculot. Es que aquello era un conjunto de cosas que nacieron entonces y que para mí es la modernidad nace en ese momento, y los fascismos, sobre todo el italiano. El alemán tiene un elemento más romántico, pero y el español más ibérico, más y bueno, diferente, pero el italiano para mí es claramente el fascismo italiano. La idea de nación de los italianos se empezó a cambiar mucho antes de que Mussolini llegara al poder. De hecho, el propio Mazzini ya empezaba a poner a la colectividad por encima del individuo. O sea que a ver, en la Revolución Francesa sigue habiendo una valoración del individuo por encima de cualquier otra cosa. La libertad individual lo es todo, y eso va en contra de la colectividad. Claro. Para mí lo importante es la colectividad, y el individuo tiene que estar al servicio de la colectividad, de una colectividad concreta, no de cualquier, no de una colectividad artificial, no de una clase social, no de una empresa, de una nación. Si queréis ya pasamos justamente al bloque geopolítico, aunque ya habéis introducido muchas cosas, y bueno, si queréis profundizar un poco más en esta noticia de hoy de que el ministro de a preparar el plan de evacuación de la población de la Franja de Gaza, y que Israel dice que España está obligada por ley a acoger a los gazatíes que tratan de buscar reubicar, y además, bueno, esta guerra proxy de la OTAN en el conflicto de Ucrania también lleva ya varios años. Bueno, ¿qué se prevé que vaya a pasar? Bueno, vamos a ver, es que aquí yo creo que ya aquí no cabe nada distinto, es decir, en el conflicto, vamos a ver, el ente sionista ocupa de Palestina ha demostrado que es una organización criminal, quiero decir, es que han asesinado ya, creo que va por 50.000 palestinos. Es una política que si le hiciera cualquier otra nación, bueno, sería condenar de la ONU, lo acusarían de fascista o de lo que sea. Como son ellos, tienen como una especie de bula, o sea, ellos viven desde el victimismo del que vienen viviendo desde el año 45 y tienen como una bula pues, para exterminar poblaciones, invadir territorios, hacer cualquier burrada. Y ahora lo que quieren hacer ya es una operación de limpieza étnica, pero encima, digamos que se enorgullecen de ellos. O sea, se han venido haciendo barbaridades de ese tipo en otros momentos de la historia, pero es que ahora ellos, como bien, te dicen eso. Ahí es donde se demuestra nuestro papel de estados vasallos. Es decir, que venga un señor de estos circuncidado y me venga a decir, tú como España estás obligado y tal, está claro que ellos nos consideran, y llevan razón, por desgracia, somos estados vasallos, y que manda y que reparte el juego y que manda tal es el sionismo, el anglosionismo internacional, y ese es el enemigo. Entonces yo lo veo desde la perspectiva de que ese es mi enemigo. Entonces lo de Gaza me parece, aparte de que ha sido un genocidio, un crimen de guerra y una barbaridad, aquí hay quien lo aplaude. O sea, que hay partiditos de estos, de la derechita, valiente, cobarde, como sea, que hoy ayer en el Parlamento están de acuerdo que haya una limpieza étnica, que haya habido un exterminio de población civil inocente, les parece fenomenal. ¿Por qué? Porque el que paga manda, o sea, ellos obedecen a quien obedece. Entonces, claro, yo lo veo desde la perspectiva de la trinchera del frente, y yo a ese tipo de gente siempre los veré como enemigos de mi pueblo, como enemigos de mi raza, como enemigos de mi nación. Entonces, la perspectiva mía nunca va a ser objetiva. El tema, por ejemplo, de lo que hablábamos antes del tema energético, es decir, bueno, pues otro botón de muestra de qué consideración tienen los yanquis a sus aliados, que para ellos son siervos, no han tenido ningún tipo de escrúpulo en volar el gasoducto del Nord Stream para que les compremos a ellos su gas licuado. Claro, o sea, en lugar de comprar el gas ruso, que era más barato y que era... No, ellos no era competencia. O sea, ellos, gente como esta, o sea, ven la política como un negocio. O sea, ellos ven el concepto de nación, como podemos tener, como hablaba Íñigo, o que puedo tener yo. No tiene nada que ver con ellos que ven a la nación pues, como una empresa, como una propiedad. Entonces, no, aquí lo que necesitan son intereses económicos. ¿Qué pasa? ¿Que los europeos van a comprar el gas más barato a Rusia? Y no. Les volamos el gasoducto y que nos lo compran a nosotros. No han tenido ningún inconveniente en fomentar golpes de Estado, como el que hubo en Ucrania en el 2014, que ha provocado una guerra que está desangrando el Donbass, desangrando Ucrania, y encima presentan como malo al otro, al que se defiende. Es todo tan hipócrita, es todo tan... no sé... con tan poca vergüenza al hacer las cosas cada vez con menos pudor, porque yo creo que uno de los principales cambios que ha introducido Trump
respecto a los anteriores, es que ya no se corta. O sea, los demás siempre utilizaban eufemismos para eso. Han hecho siempre sus mismas barbaridades. Los Estados Unidos siempre han hecho barbaridades, han fomentado golpes de Estado, han creado falsas revoluciones, han asesinado. Pero bueno, lo cubrían con algún tipo de eufemismo. Estos, la diferencia es que lo hacen enorgulleciéndose como en plan más chulo, es que ya no tienen que disimular. Entonces, una cosa como lo de Gaza, que en otra época hubiera hecho que la gente se llamaba a ver, esta gente, o sea, primero masacran a la población y ahora ya a los supervivientes los quieren expulsar para montar ahí una especie de puticlub o algo así, como lo que podía ser Cuba antes de Fidel, o sea, una cosa... el puticlub de los Estados Unidos, lo que era la Cuba de Batista, quieren hacer algo así en Gaza. Claro, eso no creo que quepa debate posible, es decir, eso es, o estás a favor, como esta gente que lo ha dicho en el Parlamento, que eso me parece estupendo, o estás radicalmente en contra, como puedo estar yo. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún punto de acuerdo, es decir, ¿se está a favor de estas cosas o se está en contra? Yo estoy en contra, ¿a quién está a favor? Pero no creo que creo que cualquier debate al respecto sería un debate estéril que no conduciría a cosas. José Ramón, ¿qué opinas tú acerca de estos dos conflictos y qué perspectiva? Estamos aquí para debatir, o sea que esto para empezar a hablar. Lo segundo, yo lo siento, pero las actitudes subjetivas en el análisis de las circunstancias políticas que nos rodean no llevan a ningún sitio más que a decir yo creo que, yo pienso que, a mí me parece que, y eso es legitimísimo, pero estamos aquí para otra cosa, según lo veo yo, ¿eh? A ver, toda potencia hegemónica defiende sus intereses por encima de todo. Esto lo hace los Estados Unidos desde, pues, quizá 1898 es una buena fecha, que tanto nos costó. No solamente por Estados Unidos. Si vamos a centrarnos en esta legislatura que sí, y en la anterior. A lo que voy es que las potencias defienden sus intereses. Los defiende Estados Unidos, los defiende China, los defiende Rusia y los defiende con los medios que consideran convenientes. Entonces, pueden gustarnos o no, pero el hecho objetivo es que actúan así. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues está ocurriendo que, gracias a la llegada del presidente Trump, hay una tregua. Antes no había una tregua. Creo que la situación ha mejorado. Desde ese punto de vista ya no hay muertos, o por lo menos no los hay en la magnitud, con la frecuencia, con la intensidad con que se daban anteriormente. Así es que ese es un hecho que ha mejorado la vida de todos los de la zona. Eso para empezar. ¿Una tregua te refieres a Gaza? Claro, es de lo que estamos hablando. Me acaban de decir que me circunscriba, pues lo hago. Sí, bueno, hablemos de Gaza y hablemos de Ucrania también. Vale, pues entonces cuando queráis, vamos, dejo lo de Gaza porque parece que no es plan. No, sí, por a ver, supuesto, Ucrania es una situación curiosísima en la que parece que es dominante la idea de que esto es una guerra proxy de los Estados Unidos para beneficiarse de alguna manera. Ahora parece que han salido las tierras raras a colación. Lo que pasa es que están en la cuenca del Donbass, así que lo veo muy complicado. A ver, cuando se descompone, lo que pasa es que me voy a remontar, claro. Yo estaba destinado en la Unión Soviética, en aquel momento no se había descompuesto todavía. Cuando volví, porque he estado 2 veces, la segunda ha sido en Rusia, ya se había descompuesto. Y se llegó a varios acuerdos con los países miembros de la Unión Soviética para que no hubiera ninguna invasión en ningún caso. En los acuerdos de Budapest de 1994 entre Rusia, Ucrania y los que participaron después como garantes, que eran la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia y no sé si Alemania, ya no me acuerdo, establecían que a cambio de la entrega por parte de Ucrania de todas sus ojivas nucleares, tengas en cuenta que Ucrania era la tercera potencia nuclear a la sazón, es decir, Rusia, Estados Unidos, Ucrania y luego a mucha distancia todos los demás, que por favor las fronteras quedaran garantizadas. Y en 2014 hubo una toma de la totalidad de la península de Crimea por los rusos, cosa que se entendía desde un principio porque Sebastopol está ahí y en Sebastopol está la flota. Y lo último que van a hacer los rusos es dejar que la flota se quede en manos de un tercero que vaya usted a saber quién es. Es cierto que había un acuerdo de leasing para que la flota permaneciera en el puerto por mucho que estuviera en territorio ucraniano hasta el año 2047, pero les dio igual. Eso es una invasión de un país con el que has firmado un tratado y te lo has cargado. Por supuesto, esto reforzaba el Tratado de Bielorrusia del año 2000, pero en fin, eso vamos a dejarlo estar porque si no nos marchamos muy lejos. Aquí ha habido una invasión por parte de Rusia hacia Ucrania. Punto. Que si ha sido motivada, que si ha sido inducida, que les han engañado. ¿Qué coño les han engañado? Se han tirado varios meses acumulando hasta 175.000 individuos, tropas, unitarios,
al otro lado de la frontera, para luego lanzar una operación que es calcada de la de Guderian de 40, perdón. ¿Pero esto qué es? Pues estamos hablando de un país que se dedica a invadir a otro y luego decir que no, que es que le han engañado, que es que la OTAN se está aproximando a sus fronteras y se sienten agredidos. Pero cuando la OTAN ha agredido a Rusia, las fronteras rusas, ahora hay más países de la OTAN pegados a las fronteras rusas gracias a lo que ha hecho Putin. Es decir, Finlandia, que había mantenido una posición de equilibrio entre el este y el oeste, ha decidido que hasta aquí hemos llegado. Y Suecia, 3/4 de lo mismo, gracias a la enorme habilidad de la política exterior rusa. Mira, chico, yo creo que esto ha sido una invasión en toda la línea y las justificaciones que se hagan a posteriori me gusta oírlas porque me río mucho. Llevo bonito como... Bueno, sobre el tema de Ucrania, a ver, Sí. Ucrania, más allá de los acuerdos, es evidente que Rusia lo que no quería es que sus países limítrofes entraran en la OTAN, y es lo que ha ido pasando. Es decir, en teoría la OTAN surgió como una reacción a la presunta amenaza del bloque soviético, del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, para defender la democracia, el sistema de libre mercado en el hemisferio occidental. Pero una vez caída la Unión Soviética y acabado el Pacto de Varsovia, no tenía ningún sentido que la OTAN siguiera existiendo. Es decir, la OTAN ha sido en muchas instancias el brazo ejecutor de la política norteamericana, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, en Yugoslavia y en otros sitios más. Entonces, que a Rusia le molestara tener a un país, por ejemplo, en Rumanía se puso una base de antimisiles. Una base de antimisiles que en teoría era contra Irán. Eso no lo cree nadie. Por cierto, hubo un tratado de misiles de rango intermedio que además creo que fue en época de Donald Trump. Se denunció, se dijo que los rusos estaban haciendo trampa porque había de sus sistemas de lanzamiento habían colocado un modelo de misil que era que excedía el límite de 5.000 kilómetros. Bueno, el tratado en su formulación yo creo que es bastante absurdo, pero yo estoy seguro de que Rusia no violó ese tratado, la formalidad del tratado, por una razón muy sencilla, porque no lo necesitaba. Ese misil, lo que prohíbe el tratado es estacionarlo en tierra, y los rusos no necesitaban estacionarlo en tierra porque tenían barcos de muy pequeño calado, o sea, buques de menos de 1.000 toneladas, y con la red fluvial que tienen ellos, de ríos grandes, de canales y tal, lo podían haber lanzado desde ahí. Quien sí violó la materialidad del tratado es los Estados Unidos, ahora no me acuerdo creo que es la ciudad de Craiova, en Rumanía, donde cerca de ahí se puso esa base, que era básicamente los sistemas de radar que tienen los barcos norteamericanos, el Aegis, que tiene también la Armada Española, y el lanzador asociado, que es el MK-41. Bueno, pues lo que prohíbe el tratado es también instalar lanzadores en tierra. Los lanzadores MK-41 que había en Rumanía podían lanzar misiles de crucero. Tuvieran o no misiles de crucero, los norteamericanos allí, ya con el tener el lanzador estaban violando el tratado. Pero tuvieron la desfachatez de acusar a Rusia de ser ella la que violó el tratado. Y como eso, muchas otras cosas. A ver, si luego la materialidad de los acuerdos puede ser la que sea, pero al final es una cuestión estratégica. Lo que quería abordar los norteamericanos es el acercamiento progresivo de Europa y sobre todo de Alemania con Rusia. Y que la tecnología alemana unida al potencial humano y sobre todo el potencial de recursos naturales de Rusia creara una gran potencia continental en Europa que se convirtiera en una potencia hegemónica, que es lo que han temido siempre los norteamericanos. Los norteamericanos siempre han estado tratando de eliminar a cualquier país que, bueno, como antes hicieron los británicos, es decir, cuando le tocó a Napoleón, le tocó a Napoleón, cuando le tocó a Hitler, le tocó a Hitler, pero el argumento es el mismo, es decir, las excusas, los pretextos son siempre que eres muy malo, que tú persigues a la gente, que tú estás en contra de los derechos humanos, pero hay un interés
por ser una potencia hegemónica única. Eso es lo que... ¿Y ahora qué perspectiva hay? Porque sabemos que la relación de Trump con Putin es más cercana que con los demócratas. ¿Qué perspectiva hay en todo A ver, este asunto? yo estoy de acuerdo con Ramón en que ha sido Rusia la que ha cumplido sus tratados, pero sí que es cierto que, claro, querer meter en la tripa de Rusia a un país de la OTAN, eso Rusia no puede permitir. Es como si el Pacto de Varsovia, que ya no existe, ¿no? Suponte que México fuera del Pacto de Varsovia, entonces era valía Estados Unidos. Bueno, ya hemos llamado los misiles de Cuba, ¿no? No lo van a permitir bajo ningún concepto los americanos, eso. Y Rusia tampoco lo tiene por qué permitir. Pero todo eso es administración Biden. La que ha impulsado esa guerra con armamento, con dinero para que aguante más y tal. Yo creo que la relación personal Putin-Trump, que parece una tontería, pero creo que se lleva más o menos bien, puede ser muy importante para que Ucrania, esa guerra se pare. Ahora, ¿cómo se pare? Yo creo que ahí me da la impresión que Trump va a presionar a Ucrania para que ciertos territorios de Ucrania, me refiero al Donbass, que es el territorio más Suena a paz por territorio. Suena que va a tener que cederlo a Rusia y Ucrania se va a tener que comer y le mantendrán como puerto de salida al Mar Negro, pues Odessa, en lugar de Crimea. Y creo que algo de eso es la paz y que se tiene que quiera Trump buscar con Putin, es una mera hipótesis, ¿eh? Sí, una apunte muy breve sobre... Tú has dicho que la cuestión, en concreto lo de Ucrania, sí que es la administración Biden, pero vamos a ver, esto es un proceso que viene mucho más largo, viene de mucho antes. A esos efectos son muy ilustrativas las declaraciones que hizo en su día un general norteamericano, que era el comandante jefe de las tropas de la OTAN, cuando la guerra en Yugoslavia, el general Wesley Clark, que explicó en 2 visitas que hizo al Pentágono, una al poco de acabar la operación Tormenta del Desierto, es decir, 91-92, y otra después del 11 de septiembre, en la cual, en la primera de ellas, el que era entonces un funcionario intermedio, entonces poco conocido, que era Tom Wolfowitz, le explicó cuál iba a ser la guía de la política de los Estados Unidos de aquella época. Dijo, nos hemos dado cuenta de que Rusia, o la Unión Soviética, entonces era el momento en que la Unión Soviética estaba cayendo, ha sido incapaz de apoyar a Irak, que es uno de sus países aliados. Tenemos un paréntesis, un espacio de tiempo de entre 5 y 7 años para acabar con todos los aliados de Rusia. Y en la segunda, un general amigo suyo le dijo que fue justo después del 11M, y le dijo, oye, que te has enterado que vamos a hacer la guerra a Irak. Y dijo, pero ¿por qué han encontrado algún vínculo entre Irak, entre Saddam Hussein y Al-Qaeda? Y dijo, no, todo lo contrario, pero es seguir con esa... Y bueno, hay un factor que tiene que ver con el que haya paz ahora en Gaza, que es que han cumplido el último de los objetivos, que es que han derribado a Bashar al-Assad. Han aislado a Líbano y sobre todo a Hezbollah de Irán, y entonces ya han cumplido. Ahí hay, digamos, un problema entre dos. Tú has hablado del sionismo, bueno, el sionismo tampoco es monolítico. Está el sionismo que llaman revisionista, el de Jabotinsky, al cual pertenece este hombre, vamos a intentar evitar retrotraernos mucho atrás y centrarnos más bien en la primera es que si las cosas las enfocamos solo con el microscopio no se entiende nada, hay que ponerlos en contexto. No, sí, pero bueno, vamos a intentar no irnos mucho en esos temas. Ya por finalizar esta parte, la relación de Trump con Putin. Sí, bueno, yo pienso que más que la relación de Trump con Putin, que bueno, en teoría parece que sí, que no es tan mala como era con Biden, yo creo que es que históricamente se ha visto que siempre el Partido Republicano ha sido más aislacionista y menos belicista que el Partido Demócrata. O sea, la mayoría de las invasiones y agresiones que suele cometer Estados Unidos suele ser bajo mandato demócrata. Los republicanos no es que sean mejores personas, simplemente pues, como empresarios, como una visión, como digo, de empresa, ven que las guerras salen caras y salvo que tengan un objetivo, o sea, que vayan a tener un beneficio muy inmediato, prefieren quedarse en su tierra. Afortunadamente para los que estamos
para los que estamos fuera. El tema de la guerra de Ucrania, yo pienso que sí que va a pararlo, pero por desgracia quien lo vamos a pagar vamos a ser nosotros, porque ya me parece que una de las últimas declaraciones de esta mujer, que es como la virreina de Estados Unidos, Ursula von der Leyen, esta correa de transmisión del imperialismo yanqui, o sea, lo convirtió la Unión Europea en una sucursal de los intereses, es que tenemos que aumentar el presupuesto de defensa. Bueno, yo soy partidario que España aumentara su presupuesto de defensa, por supuesto, para defendernos de nuestros enemigos potenciales, evidentemente que los tenemos al sur, no los tenemos en Rusia. Pero es que ese dinero que nos van a quitar de la sanidad, nos van a quitar de la educación, nos van a quitar de servicios sociales, va a ir para el complejo de la industria armamentística estadounidense para la guerra de Ucrania. Ucrania se tiene que defender, claro. Es decir, bueno, el tema de que lo paren, decir, bueno, el Donbass, es que el Donbass es ruso. Si es que vamos a ver si aquí el 80% de la población es ruso parlante, se considera rusa, la República de Donetsk, la República de Lugansk. Es decir, vamos a ver, es que va a ser una cosa de hechos consumados. Yo pienso que la política internacional siempre, al final, por mucho que se maquille y se le intente dar un barniz de legalidad, al final es una cuestión de relación de fuerzas y de hechos consumados. Y como bien decía Fernández aquí, cada potencia defiende sus intereses, como es natural. Lo triste es que España no defienda los suyos. O sea, lo triste es que España se considere obligada a defender los intereses del bloque que ellos llaman occidental. Dicen, no, nosotros tenemos que defender los nuestros. Si en un momento dado, además, la política internacional pienso que no tiene que ser una cuestión ni de ideología, nada, es una cuestión de puros intereses. Si en un momento dado nos interesa más comprarle, digo, por ejemplo, el armamento de nuestro ejército a Rusia, porque nos salga mejor o tal, ¿por qué estamos obligados a tal? Bueno, hay que comprárselo a la industria norteamericana. El gas, como he dicho antes, no, tiene que ser tal. Dicen, somos un Estado vasallo. Dicen, no, yo miro a Putin en el sentido de que defiende, como es lógico, los intereses, no le hace gracia que la OTAN lo cerque con bases de misiles en sus mismas fronteras, eso es comprensible. Admiro también, en el fondo, a los que han votado a Trump, porque digo, claro, en el fondo defienden lo suyo. Claro, es decir, bueno, que defienden su política, o sea, como norteamericanos, evidentemente yo pienso que sí, que efectivamente van a estar mejor que con el otro tarado del Biden ¿no? Porque van a quitarle todos estos disparates woke y tal, y van a centrarse en políticas más lógicas, pero para ellos. Pero a nosotros eso no beneficia. Es que a nosotros incluso el hecho de que cese la guerra en Ucrania tampoco nos beneficia, vamos a seguir pagando la factura, vamos a seguir pagando las armas que se muevan ahí. El tema de que en Gaza hagan esa limpieza étnica, expulsen a la población autónoma para meter allí sionistas y tal, pues al final es que no lo van a traer aquí. O sea, es porque ya ha dicho el judío de turno que tal. Entonces, es que a mí me interesan son los intereses de mi patria y como español y como europeo es lo que quiero. A mí lo que las otras pues oye, mientras no me perjudique me parecerá bien, pero el problema aquí es que las alianzas a las que estamos sujetos nos obligan a seguir una política de Estado vasallo y de anteponer los intereses, ya no de Estados Unidos, sino de las multinacionales de Estados Unidos, a los intereses nacionales de España. Pero claro, a partir de ahí decir, bueno, pues no, es que mira, que cese la guerra en Ucrania, me alegraré a nivel humanitario de que los ucranianos dejen de ser la carne de cañón que utiliza la OTAN para atacar a Rusia, que están muriendo por miles y tal. Pero bueno, a nivel humanitario, pues eso me alegraré, pero como español es algo que me viene. Creo que nuestros militares no tienen que estar allí, ni nada. Y de hecho los que hay, que yo conozco y a los que admiro, son voluntarios que están apoyando a los rusos. De hecho, bueno, como dices, yo creo que es evidente que hay una sumisión de Europa a los intereses anglosajones desde 1945, pero esto no va a cambiar mucho, por mucho que varíe el color de la misma. No, efectivamente, es que no va a dar lo mismo. Es decir, es que esté ahora el Partido Republicano, pues sí, es mejor que quiten a toda esta basura ideológica disparatada de los woke, de no sé qué, o del alarmismo climático, como bien decía Fernández, es una gran mentira y una gran estupidez para justificar subidas de impuestos y políticas absurdas y tal. Vale, bien, pero es que lo beneficia a ellos, porque aquí en Europa vamos a seguir con las mismas estupideces de este alarmismo climático, nos van a seguir, pues eso, poniendo que si las placas solares, que si no sé qué, que si los coches eléctricos, aunque sea una estupidez en un timo, y lo seguimos padeciendo. Y claro, dicemos, es que es un argumento tan estúpido, o sea, uno ve de quién más contamina eso. Es China, por población, como natural, en la India, y sin embargo las restricciones no las ponen a los europeos. O
aquí no podemos tener un coche de gasoil, no sé qué. Es que es algo tan absurdo y tan disparatado que ojalá aquí sí que se aplicara eso, pero es que el hecho de que se aplique allí dudo mucho, porque es que, lo mismo, que los europeos quieren seguir suicidándose, pues van a seguir. Eso tiene una implicación geoestratégica, es que pretenden desindustrializar a Europa. Sí, claro. Es decir, ahora ya, Trump también lo ha dicho, bueno, las empresas alemanas tienen que ir a producir a Estados Unidos. Claro. Y eso es por una razón. Los costes de la energía en los Estados Unidos ya eran mucho más bajos que los costes en la Unión Europea, pero a raíz de la llegada de Trump van a ser enormemente más bajos. Y ya las empresas alemanas están saliendo directamente hacia Estados Unidos porque las que salieron hacia China se enteraron de lo que valía un peine y volvieron con una mano delante y otra atrás. Pero en Estados Unidos no les van a robar la propiedad intelectual. Van a poder crecer y desde allí van a poder exportar. Desde Europa ya no se puede exportar, sobre todo desde Alemania no se puede exportar. Y desde hace prácticamente 2 años Alemania decrece. ¿Y por qué decrece? Por las políticas energéticas asociadas al mito del cambio climático antrópico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras Estados Unidos va a dispararse con crecimientos anuales acumulativos entre el 3 y el 5%, aquí en Europa la media va a seguir languideciendo y la diferencia va a ser abismal. Hay que tener en cuenta que la renta per cápita de Estados Unidos es justamente el doble desde la Unión Europea, lo cual es completamente absurdo. No quiero enrollarme más por ese lado porque es mi tema de trabajo y me parece indecente. Vamos de culo con la soberanía. A mí me gustaría que en nuestro país defendiera... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer mientras permanezcamos sujetos a las restricciones que nos da las cesiones incesantes de soberanía que hemos hecho hacia la Unión Europea, hacia Naciones Unidas, que por supuesto tiene una serie de elementos que nos imponen vía Agenda 2030, y esto parece una estupidez, hacia las comunidades autónomas. Pero ¿dónde están los intereses generales de España? No, es que hemos delegado y resulta que ahora las comunidades autónomas tienen las competencias. Y España ni está ni se le espera. Con lo cual necesitamos un gobierno que vaya retomando eso. Por una parte, parar los pies en la medida de lo posible en la Unión Europea y por otra parte, reconsiderar determinadas concesiones. Y entonces, cuando España como país recupere cierta capacidad de negociación, entonces a lo mejor empezamos a defender nuestros intereses. Pero hasta que eso no ocurra, vamos arrastrados por las circunstancias. Afortunadamente, a Naciones Unidas le queda poco, porque ya sabemos todos, Trump acaba de decir que de la OMS no quiere saber nada. Y por supuesto, de otra serie de organismos no va a querer saber nada. Y va a salirse, y esto lo digo aquí, en el año 2025 va a sacar a Estados Unidos de Naciones Unidas. Con lo cual Naciones Unidas se va por el sumidero. Y en cuanto a la Unión Europea es simple y pura implosión. Cuando la gente ya acabe hasta las narices, vamos a ver las elecciones alemanas, que son el 23F. Es decir, va a haber una gran coalición, pero no una gran coalición a la alemana entre la CDU-CSU con el SPD, perdón, entre el partido centrista, centro-derechista y el partido socialista. No, va a ser entre la CDU y Alternativa para Alemania de Alice Weidel. Ya tienen entre los dos algunas expectativas mucho más del 50%. Y se va a acabar la situación en la que Alemania ya no tiene nada que decir en el seno de la Unión Europea. Alemania decayendo, Francia absolutamente perdida, Italia intentando sacar la cabeza, y el cuarto somos nosotros, que esto es un desastre. Y el quinto ya empiezan a ser países marginales, como marginales desde el punto de vista histórico, como los Países Bajos, Polonia y Suecia. Estos son los que nos siguen en términos de PIB, de Producto Interior Bruto. La Unión Europea se ha convertido en un parque de atracciones y lo que hay que hacer es reindustrializar, todo lo contrario de lo que se supone que se pretende hacer con nosotros. ¿Qué hace falta? Bajar los precios de la energía. ¿Cómo se va a conseguir eso? Retorciendo el brazo a la señora von der Leyen. ¿Y cómo se le retorce el brazo? Con las elecciones que se están produciendo. Esa injerencia en las elecciones rumanas que ha tenido lugar hace un mes, esto es un golpe de Estado, hombre. Pero esto qué vergüenza es. Esos son los demócratas. Presumen de ello, además. Claro, sí. Entonces, esa es la solución. Para que España suba, los demás tienen que bajar. Estos son vasos comunicantes. Cosa por ello. Sí, además es que solo quiero hacer un apunte más, es decir, incidiendo en lo que estoy de acuerdo con lo que decía Fernández, es decir, ahora mismo en España, por desgracia, el problema principal es que no tenemos soberanía a ningún nivel, es decir, no tenemos soberanía monetaria, no tenemos soberanía militar, porque nuestro ejército, aunque lo pagamos nosotros, nuestros militares están destinados en no sé qué sitios, tal, pero luego resulta que nuestras fronteras son un coladero y tal. No tenemos soberanía energética tampoco, entre otras cosas, porque nos ha prohibido... No, y centrales nucleares, vamos a ver. O sea, es que España, con 10 centrales nucleares,
La electricidad sería prácticamente gratis. Pero la gente siempre que habla de esto dice, ¡ay, Chernóbil! Los Chernóbil eran régimen comunista. Eso no fue un accidente, eso fue un experimento. Como yo estaba allí, me lo sé, no es el momento. Pero vamos, lo puedo contar con pelos y señales y átomos. No fue un accidente. Fue un ensayo, fue un ensayo. Exactamente. ¿Sabe la audiencia cuántos muertos ha habido desde que comenzó? Fue Eisenhower el que se dedicó a lo de los átomos para la paz. ¿Cuántos muertos ha habido en los accidentes nucleares que han tenido lugar en todo el mundo desde que existen las centrales nucleares? ¿Alguien sabe la cifra? Yo sí, claro, esto es retórico. Estoy haciendo una pregunta cuya respuesta ya conozco. Ninguno. Claro. Nadie. Nunca. Chernóbil no fue un accidente. Fue una manipulación. Fuera, aparte. Sí. Es decir, es la energía más segura, más barata. Y oiga, verdecillos del mundo, que no emite CO2 a la atmósfera, ébrense. Efectivamente. Lo que pasa es que los antinucleares siempre te ponen Chernóbil porque, claro, como es la única vez que ha habido una catástrofe nuclear, pues claro, te la ponen como eso. Pero España, si fuera soberana, pues podría... Además, no sé cuál presupuesto tenía, por ejemplo, estos ministerios que hay de propaganda, del Ministerio de Igualdad y Fraternidad, no sé qué, que son del feminismo radical. 600 millones. Tienen un montón. Bueno, si ese dinero que se lleva esa gente, que se llevan subvenciones de asociaciones de... Asociación de Mujeres Adúlteras de no sé dónde, ese tipo de cosas. Es decir, Y hombre de adultos. sí, no, pero refiero, hay un dinero que... Digo, todo eso... Podríamos hacer 3, 4 centrales nucleares y con 3 o 4 centrales nucleares los recibos de la luz que estamos pagando, que son una barbaridad, pues serían algo simbólico. ¿Por qué no se hace? Pues porque no interesa, o sea, el primer paso es recuperar nuestra soberanía, salirnos de la OTAN y de la Unión Europea. Eso para empezar. El problema analizado de forma racional. Pero tú dices, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente estúpida, ignorante, que cree que la energía nuclear es horrible. ¿Por qué lo cree? Pues porque hay grupos, por ejemplo, como los ecologistas. A mí me gustaría saber de dónde salen los ecologistas, por qué tienen tanto poder, quién los financia. ¿Han recibido algo de USAID? No, pero han recibido algo de USAID, por ejemplo. Otra pregunta también en la misma línea, ¿de dónde ha salido la señora esta von der Leyen? Porque ella por sí misma no tiene poder, ella no sube... Era la ministra de Finanzas de Alemania, del CDU, sí. Ha salido de la política europea. Es una doctora, ella es una tipa con buena cabeza, como la Angela Merkel, que era física, son gente muy inteligente. Pero la política es una política que lo van colocando, claro, vamos a colocar para que haga esto. Es intereses europeos. Sí, Europa tiene muchos problemas. De los partidos más importantes de Europa. Uno es ese, otro es el demográfico. Pero sale como todos los partidos de Europa. Pero yo lo que quiero, yo voy más allá. O sea, ¿qué poderes de los de verdad? Los que en época de Franco se llamaban poderes fácticos, que son los que controlan la política desde detrás del estrado, son las que la han subido ahí. ¿Y qué instrucciones tiene para estar ahí? Yo no me creo que esta señora la política la hace por iniciativa propia y porque esas son sus ideas. Yo estoy convencido que está dirigida a ver, aquí en España tenemos el caso, ahora ya casi todo el mundo sabe por qué Felipe González llegó al poder. Porque los norteamericanos que querían... Con los alemanes pusieron dinero. Pero eso se sabe muy bien. Bueno, pues yo quiero saber cuál es el equivalente, pero no para él, no para ella solo. También, por ejemplo, para Macron. Para Macron parece que está más fácil. Macron era un empleado de Rothschild. Igual que masón. Y masón. Sí, bueno, pero masones hay muchos más. Pero quiero decir, empleado de Rothschild son pocos. En Francia, el sucesor de De Gaulle también lo fue. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pompidou también era... También venía de la banca Rothschild. Ese tipo de cosas. Henry Kissinger, ¿por qué entró en la política? Era un empleado de Rockefeller. Él, su condición de poder, a eso me refiero, la condición de poder que tuvo Henry ¿Quién los ponen para qué? Claro, ¿quién manda realmente en el mundo? La recibió de Rockefeller. Claro, ¿quién manda realmente en el mundo? Pues eso, la gran finanza internacional. Ese es el enemigo. Entonces, todo lo demás son títeres y son, bueno, cambia el muñeco, pero el que maneja el muñeco al final es el mismo. Pero es que lo que importa es eso, y estamos muy lejos de que la gran masa de votantes en Europa abra los ojos a toda esa realidad. Muy lejos, por desgracia. Por apuntar algo de lo de antes, de Chernóbil, incluso hace pocos años hicieron una serie, o sea que ha podido abandonar. No, pero estaba bien. Y la serie es buena. A mí me gusta. Un poco de... A mí me gustó. Un poco de miedo. No, pero bueno, sí, no. Bueno, es patente también la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en este mundo multipolar y Trump obviamente va a intentar contrarrestar esto.
que eso es vulneración. Sí, pero aquí, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Cómo nos va a afectar al europeo? Incluso medidas de relaciones exteriores. Es que yo creo que los Estados Unidos, implementando la política de extracción de crudos, de gas, puede perfectamente ser una autarquía. Es decir, ellos tienen todo para suministrarse energía propia a bajo coste. Tienen industria de todo tipo, automovilística, líneas blancas, verdes oscuras, y tienen vacas que les tiran pedos para comerse los solomillos, un montón de ellas. Y agricultura. Trump va por esa línea. Claro, entonces, de cara al mercado interior, ellos pues se ponen aranceles, porque ellos dicen, bueno, pueden pensar, es que yo tampoco tengo que importar grandes cosas. No, y el que quiera una BMW, le pongo a Alemania el 50% de aranceles y que pague el BMW. Es que si no ponen aranceles, su industria automovilística, por ejemplo, es que es mucho peor ya no digo que la japonesa, es que hasta de la China. O sea, los coches eléctricos que hacen los chinos ya son mejores que los otros. El eléctrico está muerto. Hasta Elon Musk dice, vale, yo no digo nada. O sea, que le da igual Tesla. Él está con Starlink y Marte. Sí, ha diversificado muy bien. Y luego, ¿a quién no pone aranceles Trump? Y nos ha mencionado. A Japón y a Corea del Sur. Sí, porque son sus puntas de lanza en Oriente. Porque lógicamente a él le interesa ese aliado ahí, que es lo único que tiene. Claro. A ver, a mí me gustaría hablar un poco de los aranceles, que es mi trabajo. Sí, por supuesto. No, y que me he dedicado 40 años a supervisar estos asuntos. Los aranceles que menciona Trump son un espantajo, o sea, él no... Absolutamente. A ver, ya sabéis que el arancel es un impuesto. Tú pones un impuesto en frontera a las importaciones que vienen de fuera, de tal manera que haces dos cosas. Disuades de que ese país te exporte y lamentablemente subes los precios en el interior porque resulta que de todas maneras va a llegar algo y ese coste lo van a tener que trasladar al consumidor. Eso es un problema, porque la inflación solamente se combatirá subiendo los tipos de interés y no les interesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber cambio en el sentido del origen de los bienes. Es decir, si los aplicará de tal manera que no generen inflación interna. ¿Y eso qué significa? Que va a haber suministradores alternativos a los que no va a poner impuestos, es decir, aranceles, que van a suministrar al mercado norteamericano, sin incrementar los precios. Es decir, lo que pretende es solamente el primer efecto, cargarse, o por lo menos dificultarle la vida al país al cual se opone. Ese es el uso que va a hacer de los aranceles, si los aplique y cuando los aplique el hombre este. Pero de momento simplemente los utiliza para evitar que le metan fentanilo, para que no haya mafias que se le metan, para que no entren inmigrantes, que no tiene nada que ver con los aranceles. Eso no es económico, eso es directamente político o de relaciones internacionales. Pero, perdón, voy a terminar ya de hablar, que llevo un rato. Pero los aranceles en sí son una muy mala idea. Y os traigo solamente la última experiencia que tuvieron los americanos al respecto. En junio de 1930 se sacó una ley que se llamaba Smoot-Hawley Act, porque los legisladores norteamericanos pensaron, si impedimos que entren los bienes de fuera, producimos mucho y la Gran Depresión desaparece. 1930, acordaros, en octubre del 29 hubo una Gran Depresión con una caída de la actividad y un incremento del paro. ¿Y cómo no se nos ha ocurrido antes? Si coño, subieron del día a la noche 20.000 posiciones arancelarias contra todo el mundo. Pero como eso se discutió en el Congreso y en el Senado, todos estaban preparados. Y cuando subieron los aranceles, los subió todo el mundo. ¿Qué pasó? Que todos los países del mundo se fueron al carajo, como consecuencia de una subida de aranceles. No se arrepintieron bastante, pero eso creó el caldo de cultivo en parte para la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso se lo saben los americanos. Cuando nacen, le dicen, cuidado con Smoot-Hawley. Cuando el niño pequeño está en la cuna, ya sabe que eso no lo puede hacer. No lo van a hacer. Pero los efectos de unos aranceles son espantosos. Y no le ha ido nunca mejor al mundo que desde 1947, cuando... Este es uno de mis temas de mi posición. Se acabó. No le ha ido nunca mejor al mundo más que de cuando se creó el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Porque bajaron los aranceles y las limitaciones cuantitativas para todos y todo el mundo produjo más y todos vivieron mejor. Y se ha vivido un estallido de riqueza en el mundo como no ha habido parangón. Por eso es una mala idea de los aranceles y esto Trump lo sabe. Bueno, era para entrar, habías hablado del tema de China, de cómo China va, creo que esa es la pregunta que has formulado, pero... ¿qué medidas va a tomar? Sí, por ejemplo, con China en cuanto a relaciones
comerciales con otros yo países. creo que China, digamos, está en el fondo de montones de las cosas que están pasando aquí, incluso yo diría de la posición que están tomando respecto a la ideología woke. Me remito a lo que dije antes de las declaraciones del general Wesley Clark. Es una política que han seguido, yo estoy convencido que han seguido los Estados Unidos, todos los presidentes, y también la sigue Trump, que es la de conseguir el objetivo de ser de un mundo unipolar en que solo haya una gran superpotencia hegemónica que sean los Estados Unidos. Eso más o menos les estaba saliendo bien cuando empezó esto, es decir, cuando el general Wesley Clark se entrevistó con Wolfowitz después del 91. China era un país que no tenía el potencial económico que tenía ahora, no tenía el potencial tecnológico que tiene ahora, y tenía unas fuerzas armadas que estaban equipadas con chatarra soviética fabricada sin licencia, pero de los años 50 y 60. Ahora la situación es completamente diferente, es decir, en estas 3 décadas que han pasado, desde que los americanos, al derrotar a Irak y darse cuenta que Rusia o la Unión Soviética no podía reaccionar, se han dado cuenta que de repente les ha crecido otro enano, y este enano es muy diferente del otro. Por ejemplo, su política militar no es como la de la Unión Soviética. La Marina de la Unión Soviética estaba diseñada no para conquistar los océanos, sino para tratar en la mayor medida posible, pero no total, de impedir el tráfico marítimo a los otros. La marina que está poniendo en circulación China, la que está fabricando, es una copia de la americana. Ahora ya tienen un portaaviones de verdad. Hasta ahora tenían 2 juguetes que podían llevar aviones, que estaban copiados. Bueno, uno directamente era un barco sacado de China que ellos han remanufacturado. Ahora tienen un portaaviones de verdad. El siguiente va a ser como este, pero de propulsión nuclear. Y dentro de 10 años van a tener 3 o 4. Eso pasa tonto. Hace poco han sacado fotos en vuelo de un prototipo que dicen, bueno, hay quien dice que es un avión de 6ª generación. Yo creo que es un avión de ataque, un bombardero de rango intermedio, pero que sirve para atacar todas las posiciones cercanas que tienen los militares norteamericanos, pues en el Pacífico, hasta Guam, que son los que le pueden hacer daño. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene que volver a rearmarse en todos los aspectos, no solo militarmente, sino económicamente y moralmente. Ese proyecto de la ingeniería social woke, de destruir las sociedades para destruir los estados nacionales y dirigir el mundo por una élite transnacional, ya no es válido, porque ahora hay una gran potencia a la que no vas a poder arribar ahí. Tú necesitas que tu propio país sea otro país fuerte, que tenga una población sana. Esto lo explicó muy bien un general norteamericano de los marines que participó en la guerra de Filipinas, también luchó contra Sandino, y escribió un libro que se llamaba La guerra es un engaño. Y él explicó muy bien cuáles son lo que llaman los norteamericanos American Interests, cuáles son sus intereses. Él dijo: el dólar se pone nervioso cuando aquí en Estados Unidos solo consigue intereses del 6%. Cuando pasa eso, se va fuera porque sabe que consigue intereses del 100%. Dice, ¿qué pasa? Que detrás del dólar va la bandera, y detrás de la bandera va el soldado. Y es lo que a este hombre, cuando recapacitó sobre esa situación, se dio cuenta que las Fuerzas Armadas norteamericanas, un patriota norteamericano, un granjero de Arkansas, va embebido de patriotismo a servir a los marines, y al final lo que lucha es por los intereses de un determinado lobby industrial. Así es. ¿Por qué hay diferencias entre ellos? Porque obedecen a distintos lobbies. Es decir, por ejemplo, Obama con el Obamacare y los demócratas estaban financiados por la mafia de la farmacia, por la farmaindustria. Pero, por ejemplo, yo me imagino que Donald Trump estará mucho más apoyado por la industria militar. Obama incrementó los gastos sanitarios y cerró la cadena de montaje del F-22 Raptor. Pues yo me imagino que en el mundo de las empresas del conglomerado militar industrial no le tendrán mucha simpatía. Pero en líneas generales, la política es la misma. Es decir, ellos van a ser una gran superpotencia, y el problema es que con China tienen un problema, pero un gran problema. Y, a ver, si de verdad lo quieren llevar a final, es decir, ser una potencia, un mundo unipolar de una sola gran potencia, es una guerra nuclear. Y, sí. O sea que más vale que buscan otra cosa. Hombre, desde 1943
Tienes mucha razón, pero desde el 45 hasta el 91 hubo dos grandes potencias coexistiendo mal que bien. Y ahora pues va a pasar algo parecido, es decir, respetarán esferas de influencia, se establecerán algún tipo de acuerdo y ambos marcharán. Con tal de no enfrentarse, porque la guerra nuclear, ¿os acordáis de cuál era la idea? Era la de destrucción mutuamente asegurada, le llamaban MAD, que es loco, furioso en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es lo mismo, ahora con el arsenal acaban unos con otros con gran facilidad. Solo hay un país que pueda intentar hacerlo, y es Irán. ¿Por qué? Porque su cabeza está en otro sitio, pero los americanos y los chinos. Y ya para terminar, me gustaría que, bueno, que se considere... Yo con China coincido con todo, que es un mundo de dos polares, no tripolares, dos polares. Pero China tiene un problema que yo no descarto, que es la explosión social. A ver, en China hay millonarios vinculados siempre, más que al partido, me decía un compañero que esto sabe mucho, al ejército popular chino. Y claro, pero ahí los chinos, la gran mayoría, no son tan ricos y trabajan muchas horas. No descarto ese problema de explosión social en China, porque el partido creo que a lo mejor no puede sostener su postura permanentemente. Pues para terminar, sí que me gustaría muy brevemente el que se considere contrario a Trump que intente buscar algo positivo y el que se considere partidario de Trump que diga algo negativo. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues yo mismo, como contrario, ya he explicado desde mi perspectiva de español, creo que sí que es positivo, ya se ha comentado aquí, no voy a decir nada nuevo, la lucha contra las aberraciones de la ideología de género, de las estupideces digamos, climáticas de los ecologistas y todo eso, pero yo creo que es un poco que eso viene dictado por lo que he dicho ahora sobre China, quiero decir, donde se decidan de verdad las políticas de los Estados Unidos, se han dado cuenta que no pueden ir a ese mundo, digamos, globalizado, porque les ha salido el grano de China, y entonces digamos, ese elemento que es una ingeniería social para hacer débiles a los pueblos, los Estados Unidos les va a salir muy caro. Entonces es lógico que lo hagan. José Ramón. Yo soy muy favorable a Donald Trump, pero muy favorable. No me preocupan los aspectos formales, ni el color de la corbata, ni la parafernalia con la que se reviste y de la que se rodea, porque es que a veces resulta un poquito exagerado. Pero en cuanto a los temas de fondo, que lo tenía que haber dicho antes, en cuanto a los temas de fondo estoy completamente de acuerdo. Lo que no me gusta tanto es la parafernalia de la que se rodea, etcétera, etcétera, porque sigue un poco las líneas de lo que tú has propuesto. Pero está claro, es decir, es la vuelta del sentido común y de la racionalidad en todos los aspectos, chico. Yo me quito el sombrero. Merito. Déjalo para... No, bueno, yo no quiero contrario a Trump, que también, en principio yo soy contrario a Estados Unidos, es decir, como europeo, como español, creo que es una potencia hostil. Completamente contrario. Entonces, con el tema de Trump, pues incidiría en lo que ha dicho Íñigo, que desmonten todo el tema de toda la dogmática que han tenido hasta ahora, woke, el alarmismo climático y tal, pero bueno, tampoco creo que eso lo hagan porque sean muy buenas, ¿no? Porque ven que eso lo han amortizado, o sea, eso como instrumento de dominación, o como decía Íñigo, de debilitar los pueblos y hacer enfermar las sociedades, han visto que no les ha funcionado porque ha creado un efecto boomerang en todo el mundo. Y Trump no es que sea el que vaya sí, puede que lo desmonte, pero se ha puesto, digamos, delante de la manifestación, ha cogido la pancarta de una ola social que ya venía de hartazgo de toda esta dogmática, de esta censura, de esta inquisición progre y tal. Entonces, bueno, eso es bueno, porque ya yo cuando veía a todos, no ponen la televisión, no ponen lo que sea, veía toda la progres en general, que siempre a Trump le ponían a parir, digo, joder, pues algo bonito que tiene este tío, digo, porque si esta gente, o sea, ves a los cómicos del régimen, las actrices, los tal, siempre hay que traer al malo, digo, joder, pues cuando toda esta patulea de gentuza le pone a parir, algo bueno tiene que tener.
Bueno, sí, quizás sí, o sea, en ese sentido, a mí me alegra ver el berrinche que tiene la Progres con el tema este y tal, ay, atrás, no sé qué. Vale, sí, pero yo creo que es una cosa muy de teatrillo, es decir, de lo que hay de fondo, al final, como dice Íñigo, ellos van a mantener, van a hacer las políticas, van a jugar lo que haga falta para seguir manteniendo su hegemonía mundial. Es lógico, si yo fuera una primera potencia mundial, también haría lo que fuera por mantener mi hegemonía mundial. Tanto yo como europeo creo que nuestros esfuerzos culturales, políticos, etcétera, tienen que ir encaminados a recuperar la soberanía. Eso para empezar. Es decir, en cualquier proyecto político que quiera hacer salir a España y Europa en general de la prostración y de la sumisión al imperialismo yanqui, en este caso y tal, pasa por salirnos de la OTAN, salirnos como bien decía Fran, es decir, recuperar la soberanía. Y recuperar la soberanía es volver a tener en nuestras manos nuestra soberanía económica, militar, financiera, monetaria, etcétera, energética. Nuestros esfuerzos políticos tienen que ir en ese sentido. Lo que gobierna en Estados Unidos, bueno, nos puede hacer más gracia o menos gracia. Me cae menos mal que me caía el otro, que era una persona senil y además, por lo visto, pederasta. Me parecía una persona despreciable, Biden. Me parece pues, un payasete tal, en el buen sentido, pero me da igual, quiero decir, si es que yo voy en otra línea, es decir, yo lo que quiero es salirme de la esfera de influencia de este tipo de gente. Pues yo, para terminar, como José Ramón, soy un ferviente, soy un trampista convencido. Él lo que hace, lo mira para el interior, para el pueblo norteamericano, mejor dicho estadounidense, bueno, norteamericano, que Canadá va a caer en breve. Entonces, él mira para Estados Unidos y para su pueblo. Y ha abierto una serie de ideas fuerza que rompen con un marco que nos estaba ahogando, y yo solo espero que los gobiernos, este gobierno de basura no, algún gobierno español un día tome ejemplo de Trump y haga algo parecido a nuestro nivel, a lo que nosotros podemos. Para empezar a decir a la OTAN, oye, ¿queréis que siga la OTAN? Me cubrir Ceuta, Melilla y las Canarias, y si no, me pido. Bueno, pues como conclusión de toda esta exposición, yo creo que Trump va a generar riqueza y va a ser positivo para Estados Unidos, pero desgraciadamente pues para España, que no tiene ni soberanía ni política exterior, no necesariamente va a ser positivo. Así que muchas gracias a todos, un aplauso.